Que Dios les bendiga, soy el pastor Eli Gutiérrez y estamos en la serie de sermones fieles, estudiando el libro del profeta Daniel. Estamos ya en el capítulo 10 de este fascinante libro del profeta Daniel que hemos venido estudiando y que creo que no siempre conocemos a profundidad. Es de esos libros que nos sabemos algunas historias, pero no conocemos todo el libro a profundidad. Seguramente todos hemos escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones, la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el horno de fuego, pero a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 12 encontramos en Daniel 6 capítulos que ya no son historias como los primeros 6 capítulos, ya no son narraciones, sino más bien son visiones y están narradas, contadas a nosotros en términos apocalípticos. En los mensajes pasados explicamos un poco qué nos referimos con mensajes apocalípticos. Las características de la literatura apocalíptica es que contienen muchas imágenes, símbolos, metáforas a partir de visiones de las cosas celestiales que tienen significado en las cosas terrenales. Y la literatura apocalíptica, también dijimos, surgió en el pueblo de Dios, entre los judíos, en un contexto de opresión y persecución, cuando los judíos eran oprimidos por gobiernos extremadamente fuertes, pero también malvados. Bajo Persia, bajo Grecia, bajo Roma, el pueblo de Dios, seguramente con angustia, con dolor, con sufrimiento, bajo persecución, se sentían así como pequeños ante los grandes poderes de este mundo. Y Dios envió palabra a algunos escritores apocalípticos que daban esperanza. Y la literatura apocalíptica tiene tres propósitos. Número 1, alertarnos, advertirnos que hay poderes malignos en este mundo que están en contra de Dios. Los grandes poderes de este mundo que se exaltan a sí mismos no son solo gobiernos, no son solo accidentes históricos, son parte de una lucha espiritual en contra de Dios. Número 2, es un llamado a la fidelidad. Mantengámonos fieles. No te unas a estos poderes, porque la tentación es, oye, nos están persiguiendo por ser judíos, por ser cristianos, por ser creyentes en Dios, estos poderes malignos, pues mejor me uno a ellos para que no me persigan, porque a ellos les va mejor, tienen el poder, tienen el dinero, tienen la fama, tienen la aprobación, tienen todo, y nosotros como cristianos, creyentes en Dios, nos están matando, mejor nos unimos a ellos. No, mantente fiel a Dios, porque al final Él vencerá. Y esa es la tercera gran enseñanza de la literatura apocalíptica. Ten esperanza, ten fe, confía en Dios, porque Él tiene la última palabra. Aunque los poderes de este mundo parezcan muy grandes, Dios vencerá. Y ese es el mensaje en cada uno de estos capítulos apocalípticos de la segunda parte de Daniel, capítulo 7, 8, 9. El 9 lo estudiamos en 2 partes porque había mucho que decir. Y llegamos hoy al capítulo 10 y el mensaje no es diferente. El mensaje es el mismo, solamente dicho a su manera y con las características de este propio capítulo. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo y debemos decir que el capítulo 10 está unido a los capítulos 11 y 12. Es como la última parte de Daniel, la última gran visión que la vemos en capítulos 10, 11 y 12. El capítulo 10 es un poco como el preámbulo, la introducción a esta visión. El capítulo 11 es el desarrollo de la visión, que es la visión más extensa, más detallada que Dios le da a Daniel. Y el capítulo 12 es una especie de conclusión de esa visión y de todo el libro en general. Así es que vamos a estudiarlo. El mensaje de hoy se titula Fieles en la guerra o fieles en la lucha. Y no estamos hablando de la guerra de balas y de bombas necesariamente, estamos hablando de la guerra detrás de esa guerra. Porque mira, mi hermano, en este mundo siempre ha habido guerras. Desde que Adán y Eva pecaron, la siguiente historia que encontramos después del pecado de Adán y Eva es el asesinato, el primer asesinato. Uno de los hijos de Adán y Eva mató al otro de los hijos de Adán y Eva. Caín mató a Abel. Y desde entonces no ha habido un solo año en la historia de la humanidad que no haya habido violencia, que no haya habido guerra. La guerra es parte de este mundo caído. Eso tenemos que recordar siempre, que este mundo en el que vivimos es un mundo caído. Hay gente que dice, oye, ¿por qué Dios no creó un mundo sin guerra, sin violencia, sin sufrimiento, sin maldad? ¿Qué crees? Dios sí creó un mundo sin guerra, sin sufrimiento, sin muerte, sin maldad, pero lo echamos a perder. Y Dios desde entonces ha prometido restaurar este mundo roto. Él lo va a arreglar.
Este mundo perdido Él lo va a encontrar. Este mundo corrompido Él lo va a salvar y restaurar. Está trabajando en ello. Para eso envió su ley, para eso envió a su Hijo Jesucristo. Así es que confiemos en Él. Pero también entendamos que hay una guerra, como ya dije, una guerra que está detrás de todas las guerras. En este mundo ha habido guerras siempre y ha habido guerras muy grandes, ¿no? Las guerras en la antigüedad no las conocemos mucho, pero los que les gustan la historia, pues conocemos las guerras, ¿no? Entre los pueblos antiguos, Babilonia, Egipto, Asiria, Roma, Grecia y luego más modernas, cuando comenzaron a surgir las naciones modernas, las cruzadas, la guerra de los 100 años, después las guerras de religión en la época de la Reforma, las guerras napoleónicas y luego avanzamos a las guerras modernas que cada vez nos hemos ido haciendo expertos en el arte de matar los seres humanos y es una tragedia, una tristeza que es producto del pecado y cada vez las guerras son más devastadoras. En el siglo XX tuvimos 2 guerras terribles, las guerras más horribles que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, las bombas atómicas. Y luego estamos hablando de las guerras entre naciones, pero ¿qué hay de la violencia que existe todos los días en nuestras ciudades? El crimen, los secuestros, la violencia, el narcotráfico, las pandillas y luego sumémosle también la violencia y la maldad que existe en los hogares y en la sociedad en general. El ser humano está corrompido y hay violencia, pero eso es síntoma de algo más profundo, de una guerra invisible, una guerra espiritual. En este mundo hay fuerzas malignas que están en contra de Dios y es lo que está detrás de todas las cosas malas de este mundo, la violencia, las guerras, el sufrimiento. Detrás de todo eso, detrás de todo el desorden, hay una guerra que podríamos llamar en una palabra el pecado, la maldad. Y eso es lo que nos va a hablar el día de hoy, el capítulo 10 de Daniel. Vamos a leerlo y lo que vamos a hacer en este mensaje es muy sencillo. Vamos a leer verso a verso todo el capítulo 10. Yo lo voy comentando y después termino con 3 enseñanzas muy prácticas y desafiantes para nosotros. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Dios mío, te pedimos que nos hables en este día, Señor. Toca nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra y recibir lo que quieres decirnos. En el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, queridos. Vamos a Daniel del 1 al 3. Dice así. En el 3er año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Beltsasar, recibió una revelación acerca de una gran guerra. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Vamos a ponernos en contexto y es lo que hace el texto. Así comienza diciéndonos, nos presenta en qué año Daniel recibió esta última gran visión que, como les digo, se va a extender a los capítulos 11 y 12. Hoy solo estudiamos el 10, pero es la misma visión que Dios le dio a Daniel en tiempos del rey Ciro de Persia. Y esto es importante, no solamente es un dato histórico, es importante porque el rey Ciro de Persia, los que saben de Biblia, lo conocen, fue el rey que dejó regresar a los judíos a Jerusalén. Y esto es importantísimo porque se cumplía la profecía de la que hablamos también en el mensaje pasado. Dios había dicho que el pueblo de Dios iba a estar en Babilonia durante 70 años y así fue. Estuvo en Babilonia durante 70 años. De hecho, Babilonia cayó, fue conquistada por Persia y fue precisamente Ciro de Persia el que conquistó Babilonia, el que dejó regresar a los judíos, que era parte de su propia manera de gobernar su imperio. El imperio persa era diferente al babilonio. Los persas no secuestraban a la gente del pueblo que habían conquistado, sino que les permitían vivir, siempre y cuando pagaran tributo y siempre y cuando se mantuvieran fieles a Persia. Y eso fue lo que hizo Ciro de Persia. Claro que esto es por supuesto, providencia divina. Dios está cumpliendo sus promesas. Dios es el que tiene los hilos de la historia en todo momento. Y se nos dice que en ese momento Daniel tuvo una visión y Daniel estaba de luto, estaba angustiado. No nos dice exactamente por qué, será por la visión. Va a ser una visión de una gran guerra que va a ocurrir en el pueblo de Dios, una guerra que para Daniel es futuro, para nosotros ya pasó. Esto es algo que ya pasó, lo vamos a ver muy claramente en el capítulo 11. Otros piensan que Daniel estaba de luto porque, y me inclino por esta idea,
Porque el Ciro de Persia, el rey Ciro, fue el que dejó regresar a los judíos y se cumplió la promesa. Y para Daniel y muchos otros judíos seguramente esto era una alegría. Por fin regresamos a la tierra prometida. Por fin Dios cumplió su promesa. Sin embargo, no estaba siendo tan glorioso como hubieran esperado. Sí, están regresando unos judíos a Jerusalén, pero la ciudad está en ruinas. Y sí, regresaron a la tierra prometida, pero no se ha restaurado el reino, ni la nación. Todavía el templo tampoco ha sido reconstruido, y cuando sea reconstruido no va a ser tan glorioso. Entonces hay ahí como un sabor agridulce. Y les digo la enseñanza desde ahora. Esto nos recuerda que las promesas de Dios, su mayor cumplimiento no son en cuestiones terrenales. Cuando Dios promete el reino de Dios no viene con un pedazo de tierra o con una nación material, geográfica, política de este mundo. La promesa de Dios se cumple con algo más grande. Mi amado hermano, no busques el cumplimiento de las promesas de Dios solo en el dinero. Ahora no me malentiendas, sí, Dios sí nos bendice materialmente, claro que sí. Y Dios provee el alimento y Dios provee más de lo que necesitamos, pero no se agotan las promesas de Dios. De hecho, lo mejor de las promesas de Dios no tiene que ver con algo material, tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros y con su salvación en Cristo Jesús. Seguimos leyendo, versículo 4. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Ahí en Persia, Daniel tiene esta visión como respuesta a su oración y aparece esta imagen. ¿Quién es? No sabemos. Creo que sí sabemos. No sabemos hasta que leemos el Apocalipsis. En el Nuevo Testamento hay otro libro apocalíptico, su nombre lo dice, se llama Apocalipsis. Y en el primer capítulo de Apocalipsis se nos dice, esta es la revelación de Jesucristo muy claramente, y se describe a Jesucristo en términos muy similares a los términos con los que está describiendo aquí Daniel lo que él vio. Con ojos de fuego, su cuerpo brillaba, su rostro resplandecía, su voz resonaba. No me cabe duda que se trata de Cristo Jesús. Y después vamos a ver otras figuras, vamos a ver ángeles y arcángeles. Y creo que el texto no siempre es claro en decirnos quién habla en qué momento y cuál es un ángel, cuál es esta figura, cuál es el arcángel Miguel, cuál es Jesucristo. Y no nos preocupemos demasiado por eso. Creo que aquí está Cristo Jesús definitivamente, que es la figura que se describió anteriormente como el Hijo del Hombre, que iba a dar victoria a Dios. Dios iba a vencer a través de enviar al Hijo del Hombre. Y aquí volvemos a ver a esa figura, pero ahora mucho más exaltada, con ojos de fuego, porque hablan de Cristo como el juez que lo ve todo. El cinturón de oro nos habla de su majestad, su cuerpo como topacio que brilla, nos habla de su esplendor, de su gloria, su rostro como un relámpago, nos habla de su presencia impresionante, sus brazos y piernas de bronce bruñido nos hablan de su fuerza, de su estabilidad, de su poder, y su voz como estruendo nos habla de su autoridad. No cabe duda que se trata de Cristo Jesús, como el Señor de toda la creación. Vamos a seguir adelante en los versículos 7, dice así: Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y casi me desvanecí. Fue entonces cuando escuché a aquel hombre. Mientras me hablaba, quedé aturdido y con el rostro en tierra. En ese momento una mano me tocó y me puso sobre mis rodillas y manos que aún temblaban y me dijo: Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. Déjenme decirles lo que creo que está pasando aquí. Hay diferentes interpretaciones y no necesariamente están en contra unas de otras, pero esto es lo que creo que está pasando aquí. Daniel ve esta imagen gloriosa, casi que divina, y se trata de Cristo Jesús. Nosotros lo sabemos después. Para Daniel simplemente es una imagen gloriosa
de Dios o de algo divino, nosotros creemos que es Cristo. Y lo interesante es que está en Persia. No está construido el templo todavía, ahí en Persia, pero ahí está la presencia de Dios. Algo similar le pasó al profeta Ezequiel a su manera en el libro de Ezequiel. Pero esto es un mensaje muy importante. Significa que la presencia de Dios no se limita a un templo, no se limita al lugar santísimo, no se limita al tabernáculo, no se limita a Jerusalén, no se limita a Israel, no se limita a nada. La presencia de Dios está en todos lados y aquí vemos su gloria en Persia, un país pagano, una nación pagana, ahí está la presencia de Dios. Y a partir de ahí creo que vamos a ver algunos ángeles o enviados de Dios que creo que no son Jesús. Les digo, hay diferentes interpretaciones, pero me parece que no son Jesús. Dice, he sido enviado. Me parece más bien que es Jesús, o Cristo exaltado, esta figura gloriosa que acaba de describir Daniel. Él es el que envía, y envía a ángeles. Algunos lo pueden identificar con Gabriel, después se nos va a mencionar por nombre a Miguel. No importa, más bien lo que me parece aquí es que son representantes de esta presencia de Dios que Daniel ha visto y que está alentando a Daniel, porque está angustiado, está abatido. Y Daniel está teniendo una experiencia extraordinaria que lo deja temblando, tiene miedo. Como muchos otros personajes, cuando están ante la presencia de Dios, se desmayan, se arrodillan, tienen temor. Pero mira lo que hace el enviado de Dios. Le dice, levántate Daniel, yo he sido enviado a verte y Dios te ama. Así que presta atención a lo que voy a decirte. Esto es impresionante porque Dios está a punto de darle un mensaje a Daniel de una guerra, un mensaje que no es bonito, un mensaje de guerra, de violencia, de problemas, de persecución. Ya lo iremos viendo poco a poco el día de hoy y en los siguientes mensajes. Pero comienza diciendo, esto es un mensaje de Dios porque te ama. Dios nos deja saber las cosas, Dios se acerca a nosotros porque nos ama. Y el encuentro con Dios no nos tumba. Lo que tumbó a Daniel fue su convicción, fue su temor incluso, pero cuando Dios se acerca a él, lo levanta. El encuentro con Dios nos levanta. El encuentro con Dios nos dignifica. ¿Te acuerdas de Isaías? Se sentía pecador. Dijo, ¿quién soy yo para que Dios me hable? Soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y Dios lo levanta, lo toca y lo envía. La presencia de Dios nos levanta, nos perdona, nos dignifica. No nos tira, no nos tumba, al revés. Seguimos leyendo. Versículo 11 y 12. En cuanto aquel hombre me habló, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Otra vez, algunos interpretarán que se trata de este hombre que le está hablando, de esa figura exaltada con ojos de fuego, brillante, resplandeciente. Me parece a mí más bien que se trata de un ángel enviado por esa figura que creemos que es Cristo Jesús. En todo caso, es un poco lo mismo porque es enviado de Dios, es mensaje de Dios. Y le dice a Daniel, tu petición fue escuchada. Daniel está implorando, intercediendo por su pueblo. ¿Se acuerdan en el capítulo pasado? Daniel pidió perdón, se arrepintió por el pecado del pueblo y le dice el ángel, tu petición fue escuchada desde el primer día. Nos acaba de decir, no lo mencioné, pero lo voy a mencionar después, que Daniel estuvo orando y ayunando 21 días, 3 semanas. Pero aquí dice que su petición fue escuchada desde el primer día que se propuso ganar entendimiento y humillarse ante Dios. Y en respuesta a esa oración, Dios le está dando esta visión. Hay mucho que decir. Estos son los versículos centrales de este capítulo y hay mucho que decir, así es que ténganme paciencia. Lo primero es que me encanta la voz de Dios, que siempre nos dice esto. Y esto es para ti, mi amado hermano, en cualquier circunstancia que estés, esto es para ti. No tengas miedo. Muy a menudo cuando vemos en la Biblia personajes encontrándose con Dios y que tienen temor, que tiemblan, que tienen esta angustia, que caen al suelo, que se tumban, Dios los levanta y les dice, no temas, no temas. Somos temerosos por naturaleza, pero Dios nos infunde aliento. Y luego le dice, tu petición fue escuchada desde el primer día. Esto es importante porque significa que nuestra oración, Daniel ayunó, estuvo de luto, estuvo orando. Entendamos esto, el asunto de orar, ayunar,
no es para conseguir algo de Dios. Como que mientras más ores y mientras más ayunas, Dios está más obligado a responderte, ¿no? No, hombre, si oras durante un año, Dios te va a tener que contestar todo como tú quieres. O sea, si te pones a ayunar y orar en serio, ni modo, Dios va a tener que obedecerte. No, Dios no está a nuestro servicio. Es al revés, nosotros estamos al servicio de Dios. Y la oración no es para conseguir algo de Dios, es para someternos a la voluntad de Dios. Déjame te digo algo muy claro. Muy a menudo queremos que Dios esté de nuestro lado, cuando lo que en realidad necesitamos es nosotros estar del lado de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Dios. Y Dios le está diciendo a Daniel, desde el primer día que te pusiste a orar, Dios escuchó tu oración. Daniel ayunó durante 21 días, no para conseguir algo de Dios, sino para someterse a la voluntad de Dios. Y Dios le está diciendo que Él le va a responder, que Él le va a dar esta visión en respuesta a su humildad. Porque Daniel se propuso ganar entendimiento. Nota esto, Daniel no quería decirle a Dios qué hacer. Señor, dame esto, dame aquello. Señor, demando, exijo, ato y desato, decreto. No, lo que quería Daniel era en humildad, aquí dice, se humilló ante Dios, entender los planes de Dios. Daniel no quería ordenarle a Dios qué hacer, Daniel quería comprender qué está haciendo Dios. ¿Se entiende la diferencia, mi amado hermano? Y esto es importantísimo, porque esta visión que le está dando Dios a Daniel es una revelación de los planes de Dios. Dios le quiere enseñar a Daniel cuáles son sus planes para que Daniel tenga confianza en un Dios que conoce la historia y el futuro y tiene todo en sus manos. Y es importante porque a veces parece que vamos perdiendo. Hay una guerra espiritual y a veces parece que vamos perdiendo los cristianos. A veces parece que el mal es más poderoso. Hay muchas guerras. Parece que el poder, los que tienen las armas, los que tienen el dinero, los que tienen el poder económico, político, militar, parece que son los malos. Pero Dios le está recordando a Daniel y a nosotros que es Dios el que tiene el mundo en sus manos. Y nos dice, no temas. Y nos dice, Él ya respondió. No tenemos que informarle a Dios. Hay quienes oran para informarle a Dios como si Dios no supiera. Señor, mira lo que está pasando. Mira, te cuento, está pasando esto. La Biblia dice que Dios sabe todo. Es omnisciente antes de que nosotros le digamos qué necesitamos. Continúo, versículo 13. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia, pero ahora he venido para explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Dice que se le opuso el príncipe de Persia. ¿A quién se le opuso el príncipe de Persia? Los que piensan que está hablando de Cristo Jesús, bueno, a Cristo Jesús o a esta figura exaltada con ojos de fuego, con cuerpo brillante. Yo creo que no, se refiere al enviado de Cristo Jesús, que podría ser el ángel Gabriel, con el cual Daniel habló en el capítulo pasado, o cualquier ángel. El punto es, otra vez, no es crucial identificar, por algo no nos dice los nombres de estos personajes, porque el punto es que el príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia, se está oponiendo a Dios y a los planes de Dios. Esa es la enseñanza. Y una de las razones por las que pienso que no se trata de Jesucristo es porque dice que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, literalmente uno de los arcángeles. Jesús no necesita ayuda de nadie. Acudió Miguel. Otra vez, ahora nos está hablando de realidades espirituales que no podemos necesariamente entender, sino que todo se nos cuenta así, como en símbolo, visión, porque son cosas más allá de nuestra comprensión. Así es que no es importante entender los detalles, sino más bien el mensaje de lo que nos está aquí diciendo. En la Biblia y en la literatura judía también extrabíblica, Miguel es sobre todo el enviado de Dios en cuestiones como, pues sí, de guerra espiritual, de defensa del reino de los cielos, por decirlo así. Gabriel es a menudo el ángel que en la Biblia vemos y en la literatura judía como mensajero de Dios. Así es que, digo, no me interesa, ni creo que sea importante, ni necesario, y muchas veces ni siquiera bueno tratar de investigar demasiado cómo se organizan o cómo se jerarquizan las realidades espirituales, porque no creo que sea provechoso, ni Dios nos lo dice en su palabra.
ni tiene mayor importancia. Por eso Dios no nos lo reveló. Pero si queremos decirlo así, en cuestiones de la Biblia, Gabriel es el mensajero de Dios, Miguel es algo así como un general de su ejército. Y dice que estuvo luchando contra el príncipe de Persia. ¿Contra cuál príncipe de Persia? ¿Contra Ciro? Me parece que no. Y creo que no se refiere a un príncipe en específico. Y por algo no nos dice el nombre de cuál rey de Persia. Más bien creo que lo que nos está hablando aquí, y este es el meollo del mensaje de hoy, es que nos está hablando de una guerra espiritual. Hay guerra en el mundo. Y hay guerra. Y los persas conquistaron a los babilonios y oprimieron a los judíos, y luego van a venir los griegos, y luego los romanos, y luego todas las naciones bárbaras, y luego las naciones modernas, y el día de hoy estamos y seguimos en guerra. Pero detrás de toda esa guerra hay una realidad espiritual. Hay fuerzas espirituales, hay realidades espirituales. Y por eso aquí el príncipe de Persia no nos está hablando necesariamente de un rey humano, sino más bien de esa fuerza maligna detrás. No significa que haya demonios asignados a naciones en específico. Algunos interpretan eso, que cada nación tiene como su propio demonio, ¿no? Y que hay demonios que están ganando mucho y por eso hay ciertos lugares en el mundo donde hay mucha maldad. No creo que se refiera a eso. Más bien creo que lo que nos está diciendo es que hay poderes malvados que están detrás de las cosas malas de este mundo, la guerra, la violencia, el engaño, la corrupción, etc. Sigo leyendo. Y cuando él me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano tocó mis labios y yo los abrí. Entonces comencé a hablar y dije al que estaba delante de mí: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Otra vez, ¿quién es el que está diciéndole esto a Daniel? ¿Quién es el que se acercó y tocó mis labios? Me gusta pensar que ahora sí se trata de Jesús, ahora en aspecto humano, se parece a aquella idea del Hijo del Hombre que encontramos en el capítulo 7, pero otra vez hay diferentes interpretaciones y en todo caso se trata de agentes que vienen de Dios, se trata de Dios, el que está dándole aliento a Daniel. Y Daniel dice: Señor, estoy angustiado por esta visión, que todavía no se la dan, pero digamos que Daniel ya intuye. Hay quienes dicen que nos está narrando, que el capítulo 10 nos está narrando lo que vivió Daniel alrededor de su revelación, que después del capítulo 11 nos va a contar qué es. El orden de los factores no necesariamente afecta el producto en esta ocasión. El punto es que Daniel está angustiado y Dios lo levanta, ya lo vamos a ver. Pero lo interesante aquí es esto: Dios está revelándole algo a Daniel muy especial, muy importante. Y lo que hace Daniel es humillarse. Lo que hace Daniel es rendirse a Dios. Qué diferente actitud de la de los falsos profetas de nuestro tiempo, que se ufanan, presumen, se jactan, se sienten los muy grandes, se sienten mejores que nadie porque según ellos han tenido revelación de Dios. ¿Te acuerdas qué dijo el apóstol Pablo de los que vengan con revelaciones diferentes? El apóstol Pablo dijo: si alguien viene, si vengo yo, si viene otro apóstol o un ángel del cielo con otro evangelio, que sea maldito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si es que hay falsos profetas el día de hoy que se ufanan, ¿qué significa? Que se creen mucho, que se sienten mejores que los demás, porque han tenido una revelación que los demás no, y presumen. Hay por ahí un falso predicador que según él ha tenido quién sabe cuántos encuentros con Dios y lo presume. Se transfiguró según él una vez. Yo me transfiguré, y tiene fotos ahí photoshopadas donde está todo brilloso y lo dice con orgullo. La verdadera revelación de Dios no nos llena de orgullo, nos llena de humildad, nos pone en nuestro lugar, como le pasó a Daniel. Sigo leyendo. Una vez más el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Y dijo: no temas, eres muy apreciado, la paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Me encanta este texto y me parece una palabra hermosa para nosotros también recibir aliento, aplicarla a nuestra propia vida. No temas, eres muy amado, la paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Mensaje para nosotros el día de hoy, nos queda muy bien, lo necesitamos.
Daniel está así porque está recibiendo una visión de lo que va a pasar en el mundo. Guerras, violencia, destrucción, y necesita aliento. Nosotros también, porque vemos el mundo como está, también necesitamos aliento. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una tercera guerra mundial? ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? ¿Qué va a pasar en Ucrania? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, México? No lo sé, pero digámonos, o dejemos que Dios nos diga estas palabras otra vez. No temas, eres muy apreciado, la paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Sigo leyendo. Mientras él me hablaba, yo fui fortaleciéndome y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel recobra fuerzas. Estaba temblando en el suelo, con sus ojos totalmente tirado. Y Dios le da fuerzas una vez más. Y me preguntó, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes. Gloria a Dios por su palabra. Ahí termina el capítulo 10. Pero, ¿qué le está diciendo Dios a Daniel? Dice, vine a decirte para infundirte fuerzas, pero tengo que seguir peleando contra el príncipe de Persia. Y luego viene el de Grecia. O sea, esta lucha no se acaba. Esta lucha es una lucha espiritual. Reinos vienen y van. Vino Asiria, vino Babilonia, vino Persia, vino Grecia, luego Roma, y siguen viniendo reinos. Y el día de hoy tenemos más reinos y tenemos más poderes. Los reinos vienen y van, pero la lucha sigue, porque es una guerra espiritual que no se acabará hasta que Cristo regrese hasta que Cristo venga por segunda vez, hasta que Cristo regrese y consuma su reino y nos dé la victoria final a nosotros también junto con Él. Y bueno, esa es la enseñanza del capítulo 10, una revelación de Dios para Daniel, de una guerra, pero que es más que una guerra. Sí, en el capítulo 11 vamos a ver que se trata de una guerra en la historia, una guerra que pasó entre dos reinos. Una guerra que está en los hechos de la historia, se estudia en la escuela, en las universidades, hay documentos históricos, etc. Pero lo que nos está diciendo Daniel es, vamos a las 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, reconoce que hay una guerra. Apliquemos esto a nuestra vida. Mi amado hermano, reconozcamos que hay una guerra, hay realidades espirituales. Detrás de los movimientos de la historia, de las ideologías, de las corrientes culturales, hay un conflicto invisible. Y no podemos vivir como si el mal fuera solamente un concepto abstracto. No, hay un enemigo real que se opone a Dios y busca distorsionar lo que Dios creó. Hay un enemigo que quiere destruir la familia, el matrimonio, la identidad humana, la verdad y nuestra adoración a Dios. Está en nuestra contra, nos quiere destruir. Y esto es lo importante, no siempre actúa de forma escandalosa. Muchas veces lo hace de manera muy sutil, atractiva, inteligente. Se infiltra en la música, en lo que cantamos, en las películas que vemos, en las cosas que consumimos en las redes sociales, en lo que la sociedad normaliza. Esa es su estrategia. No se presenta como algo muy malo, sino como algo muy normal y algo que se debe celebrar. Por eso la Escritura dice en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, los poderes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que operan detrás del sistema del mundo. Entonces, mis amados hermanos, ante la realidad de esta guerra, ¿cómo debemos vivir fieles? Déjame decirte tres consejos muy prácticos. Número 1, mantente alerta. Mi amado hermano, no vivas espiritualmente dormido. Discierne lo que abrazas y lo que consumes. Discierne las cosas que apoyas. Discierne, déjame decírtelo en términos, si quieres, muy tontos y muy simples, pero para comenzar ahí. ¿A qué le das like en Instagram, en Facebook? ¿A qué apoyas? Las ideas no son neutrales. Las marchas no son neutrales. Disciérnelo. No necesitas apoyar ciertas marchas o ciertas ideologías que claramente tienen cosas súper en contra de Dios. Tendrán sus cosas buenas, entre comillas, seguramente sí, pero no necesitas apoyar ese movimiento para apoyar algo bueno. Por decirte alguna cosa, el régimen nazi de Hitler, todos estaríamos de acuerdo que es una cosa terriblemente mala, ¿no?
Pero ¿qué crees? Apoyaba mucho las artes. Apoyaba mucho el arte, la pintura, el cine. Imagínate alguien que dijera, yo me voy a poner aquí la suástica de Hitler y voy a usar un uniforme de Hitler y voy a poner mis banderas. No apoyo todo. Lo que yo apoyo son las artes y la música y el cine y la pintura. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. No necesitas apoyar todo el movimiento para apoyar ciertas cosas. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que mantente alerta. Discierne las cosas que apoyas, las cosas a las que le das tu aprobación, más inteligentemente. Número 2, aléjate del pecado. Mi amado hermano, la guerra no solo se gana identificando que hay enemigos. Ya identificamos que hay enemigos, ahora alejémonos de ese enemigo. Cierra las puertas al mal en tu propia vida. Cierra la puerta al pecado, mi amado hermano. Ponte trabas a ti mismo. Si tú sabes que en ciertos lugares eres más propenso a caer en pecado, si con ciertas compañías y a ciertas horas y en ciertas circunstancias tú sabes que eres propenso a caer en pecado, aléjate, huye de la tentación. Y número 3, santifica tu vida. Mi amado hermano, apártate para Dios. Sé de Dios, sé fiel a Dios en medio de una cultura que arrastra en dirección contraria. Hay ciertas cosas que un cristiano no debe hacer. Hay ciertas conversaciones que un cristiano no debe tener. Hay ciertas marchas a las que un cristiano no debería asistir. Hay ciertos valores que un cristiano no debería aprobar. Hay ciertas ideologías que un cristiano debería rechazar. Porque hacer lo contrario sería apoyar al ejército del enemigo. Porque el enemigo es inteligente y no se presenta con puras mentiras obvias. Si el enemigo se presentara con puras mentiras, que todo el mundo sabe que es mentiras, nadie lo seguiría. El enemigo se presenta con mentiras que parecen verdad, que tienen alguito de verdad y engañan a muchos. Mi amado hermano, mantente alerta ante la lucha espiritual. Número 2, usa las armas espirituales. Hay guerra, usemos armas, pero no las armas, no armas de balas y espadas. Los cristianos no luchamos con armas materiales, sino con armas espirituales. Se dice que los cristianos luchamos nuestras mejores batallas de rodillas delante de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 10, 3 y 4, pues aunque andemos en la carne, no luchamos según la carne. O sea, estamos vivos en este mundo material, pero no luchamos con fuerzas de este mundo material. Nuestras armas, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No luchamos con nuestros puños, sino espiritualmente. Aquí vemos a Daniel orando intensamente. Mi amado hermano, en toda guerra son necesarias la disciplina y la estrategia, ¿no? No hay guerra que se libre si no hay disciplina y estrategia. No puedes ganar una guerra improvisando. ¡Ay, vamos a pelear! No, necesitas estar preparado. Hasta Jesús lo dice. Bueno, igual espiritualmente. Necesitamos disciplina, armas y estrategia espirituales. Y Daniel nos da ejemplo de cómo hacerlo. Las cosas que hizo Daniel, déjame decírtelas. Número 1, ayuno. Déjame empezar con la oración. Número 1, oración. Daniel, lo hemos visto orar una y otra vez. Hasta fue a dar al foso de los leones por su hábito de oración. Y no estoy hablando de oraciones superficiales, así oraciones express, oraciones vanas. Mucha gente piensa que orar es simplemente pedir. Hay gente que lo único que sabe hacer es pedir a Dios, como si Dios fuera un genio de la lámpara maravillosa. No, estoy hablando de una relación intensa con Dios. Lo que vemos a Daniel hacer no es pedir, de hecho, es arrepentirse, lo vimos en el capítulo pasado, pedir perdón, y en este capítulo humillarse ante Dios, someterse a Dios. No vino a exigir, no vino a demandar, a decretar, a pedir, vino a someterse a Dios, a clamar en arrepentimiento a Dios. Mi amado hermano, así se lucha de rodillas delante de Dios. Número 2, ayuno. Dice aquí el texto que Daniel se abstuvo de ciertos alimentos. No dejó de comer por completo, se abstuvo de ciertos alimentos. Y esto es importante, mi amado hermano, porque el ayuno es algo que no practicamos mucho y cuando lo practicamos mal. Lo practicamos como un ritual. Dejar de comer por un rato nomás porque si no. Déjame te digo que es el ayuno
Yo no tengo mucho tiempo, pero déjame te lo digo en pocas palabras. ¿Sabes qué es el ayuno? El ayuno es entrenamiento. Entrenamiento. Aprender a negarnos a nosotros mismos. Eso es el ayuno. Vivimos en un mundo de la idolatría de la gratificación. Todo tiene que ser placentero. Y todo lo doloroso, buscamos la manera de evitarlo a toda costa. Y todo lo placentero lo tomamos en exceso. El día de hoy vivimos en una cultura así. Todo tiene que ser placentero y nos volvemos adictos a ese placer barato. Desde la comida, el azúcar, todo tiene que tener un montón de azúcar, hasta las redes sociales, lo que vemos, todo el tiempo cómodos. Hemos inventado un mundo donde nos hemos vuelto flojos, cómodos y adictos al placer y no soportamos el mínimo dolor. ¿Qué hacían antes cuando no había anestesia, cuando no había postres, cuando la vida era difícil? ¿Sabes qué hacían? Eran más fuertes, nos hemos hecho débiles, flojos. Y el ayuno, mi amado hermano, es un regalo que Dios nos dio para entrenarnos en la abnegación, o sea, negarnos a nosotros mismos. Yo te invito a que ayunemos más seguido. ¿Y a qué me refiero con ayunar más seguido? Abstenernos por periodos largos de tiempo del celular, por periodos largos de tiempo de las redes sociales, de comida también, de esa comida que es más gula que otra cosa. Que nos despertemos de pronto más temprano, ayunemos de sueño, ayunemos de celular, para dedicarnos a Dios, para aprender a decirle no a ciertas cosas. Ese entrenamiento, cuando venga la tentación, estás entrenado y le puedes decir no me interesa y puedo hacerlo, porque Dios me entrenó a través del ayuno. Es entrenar nuestro cuerpo, mente y espíritu para no dejarnos llevar por las pasiones, sino para vivir para Dios. Número 3, la Biblia. Daniel, lo vimos en el capítulo pasado leyendo la Biblia, y aquí lo vemos queriendo conocer los planes de Dios. Daniel no está exigiendo ni mandando a Dios, está interesado en conocer a Dios. Quiere saber los planes de Dios, por eso Dios le revela el futuro. Mi amado hermano, ¿tienes hambre por la palabra? ¿Tienes amor? ¿Tienes deseo de conocer a Dios a través de su palabra? Es un arma, es un arma. De pronto hay gente que pasan cosas como las que están pasando en Medio Oriente, en el mundo, guerras, violencia, etc. ¡Ay, qué va a pasar, Dios mío! ¡Ay, qué miedo! Si leyéramos un poco más la Biblia, nos daríamos cuenta de que todo eso son cosas que tienen que pasar, que van a pasar en este mundo. Y al final Dios saldrá victorioso, Dios tiene todo en sus manos. Y número 4, la comunidad. 4 armas, mi amado hermano, para vencer en esta lucha. La oración, el ayuno, la Biblia y la comunidad, la iglesia. Daniel fue levantado no por sí mismo, sino cuando estuvo en contacto con alguien más. Dios creó su iglesia para que luchemos juntos. Nadie puede vencer en una guerra solo. Ningún soldado solito vence una guerra. Necesitamos ser parte de una comunidad. Mi amado hermano, ora, ayuna, lee la Biblia y no faltes a la iglesia. Sé parte de una comunidad. Usa las armas que Dios te ha dado. Y finalmente, confía en el que ya venció. Nosotros no ganamos la batalla espiritual. Dios la gana. Dios no necesita nuestra ayuda para vencer. Él ya venció. De hecho, la lucha espiritual no implica que haya un poder que se oponga a Dios en un nivel igual. Los cristianos no creemos en el dualismo que creen otras religiones. Un dualismo es la idea del el yin y el yang, que hay 2 poderes opuestos iguales. No. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso y en la maldad que ya fue vencida en la cruz del Calvario. Sigue luchando en contra de Dios, pero ya fue vencida. Por eso déjame terminar con estas 3 declaraciones de fe. Número 1, Cristo ha vencido. Cristo ya venció en la cruz del Calvario y un día vendrá, regresará para derrotarlas por completo. Número 2, Dios te ama. Dios te ama, mi amado hermano. Eres amado por Dios. Dios quiere tu bienestar. Si tú estás del lado de Dios en la lucha, no tienes nada que temer, porque Él ya venció. Estás en terreno seguro. El problema es cuando estás en contra de Dios. Ahí es el problema. Estás luchando contra Dios. Deja de luchar contra Dios. Únete al lado de Dios, porque Él te ama. Y número 3, el Espíritu te levanta. Aquí la Trinidad para terminar. Cristo ha vencido, Dios te ama y el Espíritu te levanta.
No hay razón para tener temor. Si Dios está con nosotros, no hay armas que puedan separarnos de su amor. Termino leyendo este texto que dice así: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús venció a los poderes de este mundo en la cruz del Calvario. Por eso confía en el Cristo victorioso. Termino con esta ilustración. En la Segunda Guerra Mundial hubo un día que se llamó el Día D, un famoso evento que marcó el punto decisivo en la guerra, el desembarco en Normandía. La Alemania nazi había conquistado casi toda Europa y durante un par de años tuvo el control de Europa, y los aliados trataban de recuperar y trataban de vencer a este poder maligno, y pasaron años. Fue una guerra que duró años. Y finalmente, en el Día D, el rumbo de la guerra comenzó a inclinarse hacia el lado de los aliados. Aún faltaban meses de combate, aún hubo resistencia y sufrimiento, muertes, pero desde ese día el resultado ya estaba definido. La derrota del mal era cuestión de tiempo. Creo que algo así es la cruz de Cristo. En la cruz, por decirlo espiritualmente, Cristo libró el Día D. Allí venció a los principados, venció al acusador y aseguró la victoria definitiva. Sin embargo, seguimos viviendo entre el Día D y el día de la victoria. La guerra continúa, la oposición es real y el cansancio persiste, pero no peleamos con incertidumbre ni con miedo. Peleamos sabiendo que el resultado ya está decidido. Daniel 10 nos recuerda que la guerra es real. El Evangelio nos recuerda que la victoria es segura. La cruz fue el día D. La venida de Cristo sería el día V, el día de la victoria. Mientras tanto, vivimos fieles en la guerra, confiando en el Rey que ya venció. Termino con este texto de Jesucristo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Ayúdanos a mantenernos fieles en la guerra, Señor. Alertas de que hay poderes malignos en este mundo, usando las armas espirituales que tú nos has dado, pero confiados, Padre Santo, de que tú has vencido y que tú tienes la victoria en tus manos. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido bendición. Nos vemos en el siguiente mensaje de esta serie, capítulo 11. Bendición.